Bienvenidos a una transmisión más de la palabra de Dios, amados. Que Dios les bendiga grandemente en este día, es mi deseo. Hoy les voy a llevar a otro trozo más de la palabra de Dios en la epístola a los Efesios que hemos estado meditando, y espero que este pasaje también bendiga sus corazones. Vamos a considerar los versículos 17 a 21 del capítulo 4 de nuestra epístola a los Efesios. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 21, que dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Wow, qué pasaje tan tremendo. Pablo era un excelente pastor. Creo que aquellos que aspiran al pastorado deberían fijar su atención muy bien en la vida de Pablo, en la manera en que él conducía y se conducía ante la iglesia. Es un hombre digno de imitar. ¿Tú quieres saber lo que es el trabajo pastoral? Observa a Pablo. Y Pablo veía a los hermanos de manera integral. Él buscaba formarlos de principio a fin hasta que fueran hombres maduros. Cuando él habla de los gentiles, dice que quería presentarlos como una ofrenda al Señor. Es decir, habla en términos del Antiguo Testamento. Él era judío, conocía la ley, todo lo que era las prácticas religiosas, lo que eran las ceremonias, las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Pues conocía los distintos tipos de ofrendas, que desde la ofrenda del holocausto, ofrendas de paz, ofrendas de expiación, ofrendas por el pecado. Él se lo sabía de pe a pa, sabía todas estas cosas. Entonces él habla así. Y creo yo que cuando él habla de ofrecer a los gentiles como una ofrenda a Dios, agradable a Dios, pues estaba pensando seguramente en esa ofrenda del holocausto, donde no reservaba nada para sí el sacerdote ni sus hijos. Lo único que quedaba de ese animal era la piel. Pero de ahí en fuera ellos no podían comer absolutamente nada. De otras ofrendas sí, pero de esta no, porque esta era dedicada única y exclusivamente para el Señor, para Dios. Y constantemente va a estar en sus epístolas insistiendo cuando ora en Colosenses, esa oración que hace en Efesios. Él está pidiendo al Señor que los hermanos maduren, que los hermanos prosperen espiritualmente, que los hermanos crezcan. Y aquí ya nos había dicho varias cosas que él deseaba para ellos. Y siempre está apuntando hacia el crecimiento espiritual, hacia la madurez espiritual. Entonces, para él todo era importante, desde enseñarles la doctrina correcta, hasta animarles que buscaran madurar espiritualmente sirviendo al Señor. Es lo que él deseaba, que ellos
fueran puestos en el altar del Señor y fueran consumidos completamente con Él. Hoy aquí una palabra de ánimo para ustedes y para mí, que hagamos eso, que estemos dispuestos a ser subidos al altar del Señor para que Él allí nos consuma completamente, que sea una entrega completa a Él. Les había dicho que no quería que fueran ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y que siguieran la verdad en amor. Yo no quiero para ustedes que sean arrastrados como una barcaza en el mar, azotado y acosado por las olas de un lugar para otro. Ustedes ya no deben ser esos niños inestables, esos niños inmaduros, que ahorita creen una cosa, al rato creen otra, ahorita están en este lugar, luego se van a otro, no tienen solidez espiritual. Ese es el problema de mucha gente en las iglesias, que son seducidos por personas que tienen habilidad para hablar y los alejan de la palabra de Dios. Ahora en esta sección les habla de la diferencia que debe haber entre ellos y la vida pasada como paganos. Él les dice, Él les requiere en el Señor que ya no anden como los otros, que andan en la vanidad de su mente. Él les dice, ustedes no son de ellos ya, ustedes son diferentes, la vida de ustedes va a ser diferente, la manera de pensar y de actuar de ustedes va a ser totalmente opuesta a la vida pasada, a la manera en que ustedes antes se comportaban. Ustedes no conocían al Señor, pero ahora le conocen y ahora va a ser distinto. Y la verdad es que los paganos siempre hacen cosas que para nosotros son irracionales. La razón de ser así, Pablo dice, es por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Dos razones, básicamente. Ignorancia en la mente y dureza de corazón. Estaba leyendo, Mark Lloyd Jones decía que el problema más grande del hombre es la ignorancia. Hay una oscuridad tal en la mente del hombre que no conoce a Dios. Su mente es como un cuarto oscuro y la oscuridad es tal que casi se puede palpar. Así lo describe Mark Lloyd Jones. Es una cosa terrible. El no saber a qué grado estás ofendiendo a Dios es una cosa muy peligrosa. Y es el problema de la gente. No conocen al Señor y están contentos con no conocerle. Lo ofenden continuamente con sus pensamientos, con sus palabras, con sus hechos, y aunque la conciencia les haga sentir que están actuando mal, la ignoran a propósito. ¿Qué pasa? Que no conocen a Dios. No conocer a Dios es ser ignorante. Estaba esta mañana leyendo el libro de Levítico y es muy interesante cómo cuando se dan las instrucciones para las ofrendas y cómo armar y desarmar el tabernáculo, cómo transportarlo, había reglas tan estrictas. Y Dios le decía a Moisés, mira, más vale que hagan las cosas bien, porque si fallan en la manera que yo les he estipulado para hacerlo y ustedes lo hacen de manera correcta, ya sea Gersón, los de Gersón, de Coat o de Merari, que eran alrededor de 8,600 sacerdotes dedicados al cuidado del tabernáculo,
Si uno u otro cometía algún error, podía morir. Iba a morir. Ya ven lo que pasó a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos encendieron fuego de su propia cuenta y parece ser que estaban hasta borrachos cuando hicieron eso, estaban tomados, habían ingerido demasiada sidra y cometieron ese acto. Estaba prohibidísimo por el Señor. Ellos debieron tomar fuego del mismo altar, de esos carbones encendidos que debían estar siempre encendidos en el altar, solamente tenían que añadir leña a ello, pero no podían ellos encender fuego de sí mismos. ¿Y qué pasó? Pues que la ira de Dios los consumió. En fracción de segundos ya estaban muertos, quemados. Bueno, eso es para ver nada más hasta dónde se puede ofender a Dios. Y cuidado que los paganos lo hacen constantemente. Oímos con tristeza, con dolor en nuestro corazón, cuántas cosas suceden en el mundo, cuántas cosas suceden en nuestro país, cuántas cosas suceden en nuestra propia ciudad de Córdoba, donde vivimos. Es muy triste saber que hay tanto crimen, que hay tanta delincuencia, que hay tanta crueldad en el corazón del hombre para no solamente quitar la vida, sino antes de quitar la vida, infligir dolor en el cuerpo y luego después de eso pues hacer cosas terribles que no quiero ni mencionar. Es muy triste y pareciera que Dios no está al tanto de esto, pero Él está al tanto de estas cosas. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos y hacemos, lo hacemos en la presencia de Dios, porque Él es omnipresente. Él está en todas partes y no hay nada que escape de su vista. Entonces, bueno, pues ¿por qué hacen estas cosas los paganos? Por ignorancia y por dureza de corazón. Ellos están en total oscuridad y su corazón está entenebrecido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ellos tienen la mente como un cuarto oscuro lleno de tinieblas, no se dan cuenta lo que están haciendo, hasta dónde están ofendiendo a Dios, son ajenos de la vida de Dios, son ignorantes y además tienen dureza en el corazón. Eso es triste. Ellos andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad, yéndose a, pues estudiándola yéndose a la raíz etimológica de esta palabra, James Strong dice que significa inutilidad. Figurativamente es fugacidad. Moralmente, depravación y vanidad. Fíjense el significado de esta palabra. Inutilidad, figurativamente, fugacidad, o sea, lo que se va, a lo que es vano. Depravación, moralmente, depravación y vanidad. Eso es lo que hay en la vida de aquel que no conoce a Dios. En Romanos 1:21 nos hace ver lo que es tener el entendimiento entenebrecido. Hay una descripción aquí tremenda de lo que es esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es curioso que ahora acá no usa la palabra mente, porque en Efesios sí la usa. Habla del entendimiento. Dice que el entendimiento está entenebrecido. Pablo a veces usa estos términos para dirigirse a la misma idea, a hablar de la misma cosa. Dice, pues,
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿dónde? En sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y ese es el problema del hombre, piensa que está bien. Él cree que está bien y está mal. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a Dios sin darse cuenta. Pero eso no es todo, ¿eh? Son ajenos de la vida de Dios. Esta palabra ajeno, ser ajeno, tiene la idea de alguien que no es participante con Dios, alguien que es extraño, alguien que es alejado, alguien que es totalmente extraño. O sea, ajenos de la vida de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Aunque mencionen el nombre de Dios y aunque digan que creen en Dios, ellos no tienen nada que ver con Dios. Después de todo, están aquí solamente para complacerse a sí mismos, para satisfacer sus instintos carnales, para hacer lo que ellos quieren, pero a Dios definitivamente no le toman en cuenta en nada. Y además son ignorantes. Esta palabra es muy interesante. Acá en segunda de Timoteo, el capítulo 3, habla de algo muy interesante. Habla aquí de esta clase de personas que no conocen a Dios. Y Pablo los describe como hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, es lo que decía, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita, está aconsejando a su hijo espiritual Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas, y observe usted, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Este tipo de persona es muy especial. Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre personas que van incluso a inmiscuirse en cosas religiosas, van a meterse en cosas de la iglesia y van a intentar incursionar en el ministerio, lo van a hacer. Pero van a hacerlo para sacar provecho personal, van a hacerlo para gratificar sus deseos carnales, nada más. Y miren que esto no ha cambiado. Hoy en día se pagan sumas tremendas de dinero por causa de los problemas de la pederastia y las cosas así, y que no tienen que ver necesariamente con gente fuera, allá en la vida secular, sino tienen que ver con gente que se dedica a la vida religiosa, tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico. Tristemente estas cosas suceden y hay personas que se dedican a esto, por eso lo hacen. Tienen una habilidad tremenda para convencer a la gente y en el nombre de Dios hacer cosas terriblemente malas, cosas que no son moralmente correctas, cosas que la palabra de Dios no aprueba. Y dice que este tipo de gente son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Qué curioso que Pablo habla así, suena hasta irrespetuosa la manera en que él habla, pero está Pablo sintiéndose mal, está molesto por lo que ve en la sociedad pagana y también dentro del ambiente cristiano, como hay personas que se atreven a hacer estas cosas, arrastradas, dice, por diversas concupiscencias. Dice, estas
Siempre están aprendiendo, es lo que yo quiero señalarles, es lo que quería señalarles. Estas, ¿quiénes estas? Son estas mujeres. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es interesante saber que hay gente dentro de la iglesia, de las iglesias, que nunca aprenden. No se le hace curioso esto que después de 10, 15, 20 años haya personas en nuestras iglesias que no avanzan, que no aprenden. Pueden tener demasiado tiempo ahí, pueden haber incluso hasta participado en algunos ministerios dentro de la iglesia, porque tenían buenas relaciones allí, tenían buenas amistades y cosas así, pero nunca experimentaron un cambio real en sus vidas. En otras palabras, sí, para hablar claro, nunca nacieron de nuevo. Ese es el problema. Nunca nacieron de nuevo. Entonces estas personas fácil las pueden convencer con mala doctrina. Imagínense cuando después de 15, 20 años alguien llega y te pregunta: oye, hermano, ¿y será bueno que nosotros asistamos a una iglesia adventista? ¿No será que en lugar de reunirnos el domingo deberíamos reunirnos el sábado? Oye, que una persona de 15, 20 años en la iglesia llegue y te haga esa pregunta, la verdad, dijeron, hermano, me da vergüenza ajena. O sea, ¿cómo es posible que alguien a esa altura, a ese tiempo de estar asistiendo a la iglesia, no sabe ni por qué se llame bautista, ni por qué se reúne el día domingo en lugar del sábado? ¿Cómo puede haber tanta ignorancia en el pueblo de Dios? Y a veces ni siquiera las doctrinas básicas del cristianismo conocen. Ese tipo de persona termina siendo arrastrada por esas olas de doctrina que pierden a aquellos que no se integran en la obra de Dios bien y que no se convierten de corazón y que no se deciden a estudiar en serio la palabra de Dios. Como decía la otra vez, son personas que pueden llegar a un culto de domingo y luego se aparecen allá después de 3, 4 meses y luego se vuelven a desaparecer. No hacen vida de iglesia, no se afirman, no asisten con regularidad. Normalmente en nuestra iglesia, pues a mí me gusta dar predicaciones seriadas sobre libros completos de la Biblia, porque me interesa que la iglesia aprenda la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con personas así? ¿Cuándo van a aprender? Luego se sorprenden cuando a cierta altura sus hijos agarran el camino equivocado y se van al mundo. Y luego se quejan y dicen, no, pero es que yo les enseñé el evangelio. Es que yo los llevé a la iglesia. Pues sí, pero con una clase de padres así, oscilantes, que cuando llega el domingo, en lugar de ponerse serios y asistir a adorar al Señor, se van a pasear, agarran el fin de semana para irse a dar la vuelta. Y aunque el pueblo de Dios esté adorándole, ellos están pasándola bien en algún lugar, disfrutando, claro, sí, como familia, eso no es malo, pero están descuidando y están enseñándole a sus hijos que Dios no es lo más importante, sino que lo más importante son sus placeres, sus gustos, el disfrutar las cosas de esta vida. Bueno, pues ahí tienen ustedes que hay personas que nunca aprenden y por eso son ignorantes. Y así se la van a pasar toda la vida y van a seguir reaccionando como niños y van a seguir metiéndose en problemas como personas que en verdad no conocen la palabra de Dios. Y eso no es todo, han perdido toda sensibilidad. Eso significa quedar totalmente alejados, totalmente apáticos. Eso es lo que significa. Quedar apáticos, ser apáticos, es decir, no me interesa. Han perdido toda sensibilidad, ya ni cuenta se dan lo que hacen, porque es gente
apática. Eso es lo que significa esa palabra. Apalgeo es la palabra griega. Es alguien que ya no siente nada, es alguien que queda totalmente apático a las cosas de Dios. Son entregados a la lascivia y cometen toda clase de impureza. Son personas que no conocen al Señor. Es decir, voluntariamente se entregan a la sensualidad y especialmente en el área de pecados sexuales. Y esto sucede en el mundo que no conoce al Señor, pero puede suceder dentro de la iglesia también con personas que no han nacido de nuevo. Este tipo de personas son arrastradas por sus propios deseos. Y esa era la vida en la época de Pablo, también por la influencia de la religión greco-romana. La influencia de Grecia y Roma en la religión era lo que tenía a la gente así. Imagínense ustedes allá en Corinto, con el templo dedicado a su deidad femenina, que lo usaban para cometer actos de inmoralidad sexual con sus sacerdotisas allí, mujeres que estaban consagradas a satisfacer los deseos de los hombres para adorar a su deidad. Era una cosa terrible. Entonces Pablo les tenía que decir a los corintios, a los hermanos corintios, que se olvidaran de esas cosas, que ya no era el estilo de vida que ellos debían vivir. Pero el que conoce al Señor razona de manera correcta. El que no conoce al Señor pues no puede razonar adecuadamente y no puede tener un entendimiento piadoso. Su vida está totalmente vacía y sin significado. Pablo dice a los corintios, allá en 1 Corintios 2:14, que el hombre carnal pues no percibe las cosas de Dios. Así lo dice el versículo 14 de 1 Corintios 2, dice: pero el hombre natural o carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿ve usted? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aunque quisiera el pagano el poder entender por qué su conducta es mala, se le hace tonto. Ellos dicen, bueno, pues si Dios no quiere que yo haga esto, entonces ¿por qué puso tales sensaciones en mí? Así razonan filosóficamente. Si es tan malo, entonces ¿por qué Dios me puso estos instintos? Bueno, pues es igual que como cuando vas y sacas una licencia para manejar, te compras un carro, sacas tu licencia y dices, ahora sí puedo manejar, pero eso no significa que vas a poder manejar a 200 kilómetros por hora atravesando la ciudad de Córdoba. Es absurdo eso. Y es cierto que Dios puso deseos en nuestros cuerpos y hay apetitos que el cuerpo debe satisfacer, necesidades biológicas que tenemos en nuestro cuerpo, pero no las podemos satisfacer a nuestro antojo. Hay reglas en la sociedad para satisfacer esos deseos, hay reglas en la palabra de Dios para satisfacer esos deseos. No podemos, el hecho de decirte que tenemos licencia de Dios para hacer tal o cual cosa, no nos da el derecho de cometer atropellos en nuestro cuerpo ni en nuestra sociedad. Tenemos que hacerlo dentro del marco que Dios ha establecido, dentro de lo correcto. Entonces, es lo mismo. Pero el que no conoce a Dios, pues le da igual. Dice, pues yo puedo correr el que tiene licencia, yo puedo correr a la velocidad que a mí se me antoje. No, va a ser parado, tarde que temprano va a cometer un accidente por allí y va a tener que sufrir las consecuencias.
Mire usted lo que dice Pablo a los colosenses en 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, y observe, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Por qué hacen esas cosas? Porque hace el hombre todo lo que es incorrecto. Aquí incluye la idolatría. Y esto es vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Y qué es de la descripción que da Pablo? Habíamos empezado la lectura de este texto, solamente leí uno, pero son más en el libro de Romanos, capítulo 1. El apóstol Pablo describe toda esta pecaminosidad en el corazón del hombre, de esta vida vacía y sin significado, de este paganismo en donde se anda en la vanidad de la mente, donde se tiene el entendimiento entenebrecido, donde se es ajeno de la vida de Dios, donde hay tanta ignorancia y donde se ha perdido toda sensibilidad. Esto lo describe de una manera muy amplia el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Y miren ustedes, está tremendo lo que dice aquí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No es esa la realidad del hombre? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, se desecharon la gloria de Dios. Incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, aquí habla de la idolatría. Empezaron a adorar al hombre y a los animales del campo. Cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencias tiene que ver con malos deseos, deseos desordenados en el corazón del hombre. Y dijo Dios, ellos no quieren nada conmigo, pues yo tampoco quiero nada con ellos. Y los entregó a sus propios deseos. Y eso es bien peligroso. Que uno se ponga tan terco, tan necio en querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y Dios te diga, bueno, ok, ahí te suelto. Haz todo lo que quieras. No te voy a restringir, no te voy a detener. Haz lo que quieras. Pero en el día del juicio nos vamos a ver las caras. Eso puedes estar totalmente seguro, que un día vas a tener que enfrentarte con tu Dios, aunque no quieras. Dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora vamos a ver aquí el nacimiento del homosexualismo y el lesbianismo. Esto que tanto exalta la ideología de género hoy día y que quiere la sociedad, que la sociedad lo vea como algo normal, como algo moderno y algo bueno, que no importa. Bueno, no se necesita mucha inteligencia para decidir que un hombre fue creado para una mujer y una mujer fue diseñada para un hombre. Eso no necesitamos estudiar eso, no necesitamos demasiada inteligencia para eso, es muy fácil descubrirlo. Sin embargo, es terrible ver cómo hoy día se exalta el homosexualismo y el lesbianismo. Y el hombre cada vez se pervierte más. ¿Por qué? Porque el hombre cambió la gloria de Dios, desechó la gloria de Dios, se entregó a la idolatría. Y bueno, pues todo eso llevó también, como consecuencia trajo estas prácticas que Dios rechaza en su palabra. Dice que Dios los entregó a la inmundicia.
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se desecharon la verdad y adoptaron la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Usted cómo considera Dios el homosexualismo? Como un hecho vergonzoso, como algo que Él detesta, como algo que Él abomina. Y aunque hoy día, incluso hasta en círculos religiosos, evangélicos, se diga que hay que aceptar este tipo de gente y de práctica porque lo que importa es el amor que se tiene uno para el otro, y en nombre del amor hay que condonar todo eso, Dios dice que no en su palabra. Y hay que levantar la bandera de la palabra de Dios con todas sus consecuencias y decir lo que la Biblia dice. Esto a Dios no le agrada. No está de acuerdo con Dios. Dios no está de acuerdo con ello, ¿verdad? Entonces, Dios permitió, pero también recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, los problemas, las enfermedades y todas esas cosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, el hombre se exaltó como juez contra Dios. Ese es el problema de esta gente. Creen que están en la razón, creen que es lo correcto y todavía se atreven a través de los medios de comunicación sacar esto como si fuera motivo de orgullo. Lo vamos a hacer y que a nosotros nos gusta, y que no importa que se oponga Dios, no importa que se oponga la iglesia, nosotros lo vamos a hacer y además debe ser aceptado. Y el que no lo acepte lo vamos a considerar como gente violenta, gente retrógrada, gente atrasada. Bueno, así les llaman a los que no estamos de acuerdo con ello. Pero Dios dice que los retrógrados son ellos. Los retrógradas son ellos. Y los atrasados son ellos. Están volviendo atrás. Miren ustedes estas prácticas, desde cuándo están. Pablo nos está hablando hace 2000 años y pico. Pero muchísimos años atrás estas prácticas ya se venían dando. Y Pablo saca a la luz todo esto y dice, porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Aprobaron no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y por eso dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y oiga cómo termina esto Pablo diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entre ellos mismos se aplauden, pero Dios no les aplaude y los está esperando para el día del juicio. Y si hay alguno de ustedes que me oye y pertenece a este grupo, más vale que se arrepienta. Yo le pido en el amor de Cristo que se arrepienta. Usted puede disfrutar el amor de Dios, usted puede disfrutar el perdón de Dios. Cuando Pablo describe entre los corintios, algunos de ustedes eran esto, practicaban estas cosas, pero ya han sido
ustedes santificados por la sangre de Cristo, ya habéis sido lavados, ya fueron justificados, y a usted le puede pasar lo mismo. Créame, nosotros no odiamos a los homosexuales, no odiamos a las lesbianas. Tenemos que decir la verdad porque la Biblia lo dice. Esto a Dios no le agrada. Para Dios es abominación la práctica del homosexualismo y el lesbianismo, pero eso no quiere decir que Dios no te pueda amar. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te recibe y Dios te lava y te deja tu corazón tan blanco como la nieve. Y ahora, pues esto marca la diferencia. Nosotros hemos sido llamados a una vida totalmente diferente. Regresando a nuestra epístola a los Efesios, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, ¿quién es nuestro ejemplo? Pues es Cristo. Él es nuestro Dios. Él es nuestra imagen que seguir, que imitar. Él es nuestro Dios. Y Él es todo lo contrario. Él es santo, Él es puro. ¿Qué aprendemos de Él? La santidad, su pureza. Y nos invita a ser como Él. En primera de Pedro 1:15, así como nuestro Dios es santo, dice, sed vosotros santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Yo, Jehová. Así lo dice en el Antiguo Testamento, como se estampara su firma en el documento, ¿verdad? Donde le establece las cosas, dice yo, Jehová. Eso lo digo yo, y así se queda, nadie lo puede cambiar. Pero normalmente los que siguen a un Dios son como su Dios. Y sabe usted que en esa época en que Pablo estaba escribiendo esta epístola, había cosas tremendas, cosas que él menciona aquí, cosas muy vergonzosas que sucedían en la sociedad greco-romana. Los dioses griegos y dioses romanos eran sus dioses. ¿Cómo eran esos dioses? Es muy interesante si usted se mete a leer la mitología griega. Es muy interesante ver cómo eran esos dioses, cómo era Zeus, ¿verdad? Cómo era Apolo, cómo eran los demás dioses y deidades femeninas que ellos tenían. Eran mentirosos, hasta decir basta, eran tramposos, eran lujuriosos, eran inmorales. Bueno, eran malos esos dioses. Claro, existían en la mente de la gente porque pues nunca existieron. Cuando se habla de todos los dioses del Olimpo, pues eran dioses imaginarios por el hombre, ¿eh? Cuando hablabas de Diana, cuando hablabas de Artemisa o Diana, la diosa cazadora, que era representada con un venadito allí, y su grupo de niñas de Osesnas que usaban en sus ritos religiosos, era muy común en la sociedad de los tiempos de Pablo hablar de Artemisa o la famosa Diana de los Efesios, que era tan popular en todo el imperio romano. Es una de las deidades más veneradas, más adoradas en el imperio romano. Y bueno, pero todo esto llevaba a toda clase de prácticas no correctas e inmoralidad sexual y cuanta cosa. ¿Por qué? Porque los seguidores de los dioses son como ellos. Y la Biblia lo dice en el Salmo 115, dice que semejantes a ellos son los que los hacen, pero también los que los adoran, los que creen en ellos. Cuando Pablo dice, no habéis aprendido así a Cristo, Pablo está estableciendo aquí una línea, está marcando una línea y está diciéndonos, Cristo no es así. Cristo no es como Zeus, Cristo no es como Apolos, Cristo no es como estos dioses. Cristo es totalmente diferente y ustedes van a ser diferentes, porque Él quiere que ustedes sean como Él. Y los cristianos somos como Cristo. Y aquel que se llame cristiano y no sea como Cristo, pues es mejor que no se llame cristiano. Si somos cristianos, debemos actuar como cristianos. Nosotros hemos aprendido, hemos oído y hemos sido enseñados por Dios conforme a la verdad
que está en Jesús, lo dice el versículo 21, ¿verdad? Que estos son las características de aquellos que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo. Y hermanos, aunque no hemos llegado a la perfección, la meta ya nos la estimuló el apóstol Pablo en este mismo capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como Pablo reconocía, hermanos, pues todavía no estoy ahí, no estamos ahí todavía, no hemos llegado todavía a ese grado de madurez espiritual, pero nosotros apuntamos hacia esa meta y buscamos cada día agradar mejor al Señor. Yo les animo que lo hagamos en este día. Busquemos el rostro del Señor en su palabra, busquemos el rostro del Señor en oración y andemos en el temor. Ya no vivamos esa vida de antes. Tengamos cuidado en no caer en los pecados de aquellos que no conocen al Señor y que pueden cometer todo tipo de maldad porque no tienen temor. Oh, hermanos, ha sido una gran bendición darles un trozo más de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho en este día y andemos de la mano con Él. Sigamos creciendo en el Señor. No tenemos por qué seguir igual, tenemos que crecer. Hermanos, que el Señor nos lo bendiga grandemente y espero que el día de mañana estén conmigo otra vez. Que Dios les bendiga, hermanos.